te traigo tu borombón, mamá. Al bailarlo, que despacito es mejor, en un solo ladrillito. De Don Peloco. Entonces, le damos la bienvenida, lo dejamos aquí, está en su casa, Giovanni. Entonces, sabemos que aquí está entre amigos y conocidos. Así es. Igual están en su casa. Así que bienvenidos a todos y los dejamos con Giovanni. Muy bien. Gracias, buenas noches a todos. Como iba ahí de espalda, a algunos los saludé de espalda, ¿verdad? Ahora puedo saludarlos a todos de frente, así que me da mucho gusto verlos aquí hoy. Algunos los conozco, la gran mayoría los conozco, así que es un placer mucho más grande verlos de nuevo aquí. Y por supuesto, ver caras nuevas, gente que probablemente hayamos conectado quizá a través de algún libro, a través de las palabras. Y eso ya es, ¿cómo se llama? Es algo digno de recordar siempre, por supuesto. Así que les agradezco también a Marvin, a Vicky y a toda su familia por este espacio tan agradable que no tienen solamente hoy, lo tienen aquí desde 2021, ¿verdad? Y porque siempre una librería va a ser un espacio agradable para la sociedad, sobre todo este tipo de sociedades nuestras que no tienen suficientes espacios como este, ¿no? El otro día hablábamos precisamente de eso, que Tegucigalpa está lleno de espacios para hacer este tipo de cosas, pero San Pedro no los tiene. Y si los tiene cerrados. Y si los abre, no funcionan tan bien como deberían funcionar. Pero Guacamayo se ha demostrado desde el principio que este es un espacio que funciona, un espacio que cayó bien desde el principio. Y es un espacio que por eso todos frecuentamos y queremos aprovechar. Así que nos aprovechamos de Guacamayas esta noche para presentar esta novelita. Ya me acordé de aquel también. No lo miraba desde aquellos tiempos en que teníamos un bar y llegaba a beber allá. Vamos a ver si reacciona. No le ha caído el 20 todavía. Bueno, ¿verdad que con vos nos mirábamos en el Chanti? Sí, ¿va? Ahí está. Germán. Ya. Con razón la miré a ella y dije, esta cara va a ser borracha también. Nah, bro. Gusto de verte vos. Si les parece, quisiera leer un fragmento de la novela y luego, antes de leer quisiera ponerles un poquito el contexto sobre cómo se me ocurrió la idea de escribir este librito. Y miren que el libro, si ya empezaron a leerlo, van a notar que el asunto de las casualidades está ahí muy presente en los personajes. Los personajes dicen, o los narradores dicen muy frecuentemente que las casualidades los han llevado a participar en ciertos hechos, en ciertos momentos, en conocer a ciertas personas. Y estas casualidades yo quise trasladarlas a la ficción, porque precisamente a mí como autor me sucedió. Esta novela de alguna manera es fruto también de ciertas casualidades. Hace mucho tiempo yo había conocido el caso de un escritor norteamericano llamado William Sidney Porter, pero más conocido como O. Henry, así, O. Henry. Es un autor que publicó un primer libro en el año 1904 y ese primer libro tiene una particularidad que está inspirado en nuestro país, en Honduras. Ese libro es, la traducción en español más común es De repollos y de reyes, of cabbage, yo bueno para el inglés, ya lo notaré, por ahí va la cosa. Entonces, yo el libro no lo había leído, pero me había interesado mucho esa historia de un escritor norteamericano que había vivido en Honduras a finales del siglo XIX durante 6 meses. La primera vez que escuché hablar de él fue por Armando García, lo mencionó.
Y recuerdo que esa vez que él mencionó eso con otras personas, hablaron de algunos otros escritores que habían pasado por aquí, pero que quizá no habían dejado huella o nadie se había enterado de eso. Y mencionó el caso de alguien más, no recuerdo si era un cineasta, que una vez se puso a liar un cigarro, tabaco normal, pero se puso a liarlo. Pero como en Honduras si vemos a alguien liando algo, pensamos que es marihuana, y lo hizo en el Parque Central, le pegaron una gran cachimbiada. Y al parecer era alguien importante, yo no recuerdo quién, estaba muy cipote cuando Armando mencionó el asunto, ¿verdad? Pero se me quedó en la memoria sobre todo la historia de O. Henry. Vivió 6 meses en Trujillo, huyendo de la justicia norteamericana, porque había trabajado en un banco como cajero y se le acusó de haber defraudado al banco, de haberse apropiado de algunos fondos del banco. Se le hizo la acusación, pero el día que se iba a presentar a la audiencia, iba en el tren y decidió no llegar a Austin, que era donde iban a hacer la audiencia, sino que se desvió y se quedó en Nueva Orleans. Y en Nueva Orleans se puso a trabajar, encontró trabajo, al principio repartiendo papeles de publicidad, luego consiguió trabajo en un periódico y claro, era una persona que se le daba muy bien escribir, entonces fácilmente se instaló en el medio, ¿verdad? Como periodista. Y estuvo 6 meses ahí y luego de eso decidió, escondido, 6 meses utilizando el nombre de un hermano suyo, ¿sí? Porque recuerden, tenía que presentarse a la audiencia y no se presentó. Entonces hubo un día en que quizá vio la oportunidad, miró que había barcos que llegaban a Nueva Orleans constantemente y que unos de esos barcos llegaban desde un país llamado Honduras, del que se sabía que no había extradición y que allá no lo iban a tocar. Dice, mejor me voy a esconder otros 6 meses allá. Pero su idea era quedarse más tiempo. Había un afán de aventura en él, ¿verdad? Pero también, obviamente, estaba el afán de esconderse de la justicia, ¿no? Y él escribía con seudónimo para el periódico en el que trabajaba, pero cuando se subió al barco y llegó a Trujillo, bueno, pensaba más con el ánimo aventurero, ¿verdad? A ver qué veo aquí y a ver cómo esto me motiva para ver si escribo algo en algún momento. Curiosamente, consiguió alquilar una habitación en una casa que funcionaba también como una especie de consulado de Estados Unidos en Trujillo. Y eso es todo lo que sabemos de O. Henry, o lo que supimos siempre, y eso es lo que yo supe siempre de O. Henry, ¿no? Que alguna vez vivió aquí, que vivió en Trujillo durante 6 meses, pero nadie sabe nada de O. Henry en Trujillo. Entonces eso fue lo que me motivó a mí a investigar, ¿verdad? A rastrear. Conseguí algunos datos, escribí algunas páginas, ahí por 2018 creo, unas 20, 30 páginas con datos, anoté muchas cosas en una libreta, pero yo quería hacer algo más con eso. Y lo que quería, sobre todo, era escribir la historia de O. Henry en Trujillo, ¿sí? Porque me parecía muy interesante. Un escritor norteamericano de la talla de O. Henry, ¿verdad? Que es un escritor que ha influenciado a muchos autores. Incluso en Honduras hay mucha influencia del modo de escribir de O. Henry, aquello del final sorpresivo en los cuentos breves. Eso es algo muy característico del que escribe cuentos en Honduras. De hecho, muchos creen que solo así se puede escribir cuentos, pero es porque O. Henry les enseñó a escribir así. Entonces, me interesaba mucho esa historia, pero no se sabía mucho sobre él. Bueno, quedó medio aparcado el proyecto, pero sucedió que, por sorpresa, me entero de que la editorial universitaria está publicando una traducción de la novela de O. Henry. Bueno, yo la llamo novela porque la leo como una novela, pero O. Henry quizás la concibió como un conjunto de relatos interconectados, a los que llamó así, ¿verdad? De Repollos y de Reyes. Y bueno, la anécdota sobre el título tiene que ver con otras lecturas de O. Henry y eso. Pero todos esos relatos están ambientados en un pueblo ficticio llamado Coralio, ¿sí? Y que es Trujillo. Y de un país llamado Anchuria, que es Honduras. Y me pareció fascinante la coincidencia de que ese libro lo publicara la editorial universitaria aquí, porque en español es difícil encontrarlo, ¿no? Sé que hay una traducción, una edición en Argentina, y que en España también lo han editado, pero no es fácil de conseguir. Y que alguien aquí venga a publicarlo, la editorial universitaria, además, que es una editorial amiga, yo trabajo para la universidad, de hecho me había publicado un libro ahí, qué casualidad esto, no, esto hay que aprovecharlo. Conseguí el libro, me puse a leerlo y quedé fascinado, ¿verdad? Porque pude imaginarme a la Honduras que O. Henry vio a finales del siglo XIX, 1896, 1897.
Él vivió en los últimos, la segunda mitad del 1896 en Trujillo. Y se sabe que en enero volvió a Nueva Orleans. Entonces, claro, ver la Honduras representada ahí en la ficción de un escritor como Henry, para mí fue maravilloso, ¿verdad? Entonces dije, esto que O. Henry captó de Honduras, pues yo quisiera imaginármelo en el momento en el que O. Henry lo captó, en el que O. Henry lo vio, en el que O. Henry sintió que debía escribir sobre eso. Él estaba ahí, entonces quise imaginarme los 6 meses de O. Henry viviendo en Honduras. Y eso al final constituye un capítulo del libro, ¿sí? Esa es la primera coincidencia, ¿verdad? Mi novela quería iniciar de alguna manera, pero no miraba por dónde, pero surge aquello y digo, por aquí me voy. Empecé a investigar más, conseguimos algunos libros, algunos de ellos en inglés. Uno de ellos fue muy importante, es un libro de un escritor que también, como Henry, andaba huyendo de la justicia norteamericana, se llama Ol Jennings, fue asaltabancos y asaltatrenes en Estados Unidos y se vino huyendo. Y entonces, terminó escribiendo como Henry, ¿sí? Y terminó escribiendo guión cinematográfico y se dedicó a eso. Bueno, cuando volvió a Estados Unidos cayó preso también, igual que O. Henry, cayó preso. Se dice que volvieron a verse en prisión, pero es difícil que haya sucedido eso. A los dos, a Ol Jennings lo indultaron. La cuestión es que Ol Jennings quedó muy impresionado por haber conocido a un escritor como Henry y haber convivido con él durante ese tiempo, ¿verdad? Y escribió un libro que se llama En las sombras como Henry o algo así. Estaba en inglés, que yo ya saben que soy muy bueno para el inglés, ¿verdad? Así que solicité la ayuda de mi esposa. Entonces ella traducía para mí el libro y me lo iba comentando y yo iba tomando notas, y lo mismo hicimos con un libro de Lee Christmas, que es un personaje también importante, es un norteamericano que era conductor de trenes en Estados Unidos y que una carambola ya de mucha suerte para él, porque nadie le daba trabajo ya después de estrellar un tren por borracho en Estados Unidos. Consiguió una chambita de venir a conducir el tren aquí mientras conducían tramos del ferrocarril que nunca se terminaban. Entonces vino a dar acá y otra carambola lo llevó incluso a convertirse en revolucionario. Y bueno, esa es la historia real de todos estos personajes, ¿verdad? Y esto es apasionante. Si uno se mete a estudiar o a leer, a conocer a esos personajes, pues uno mire, yo solo hablo de ellos y me pongo así porque leer la historia de Honduras es fascinante. Y a mí me parecía además que la historia de Honduras me sigue pareciendo que la historia de Honduras no está suficientemente bien contada. Ni siquiera está suficientemente contada. Por supuesto, yo no pretendo contar la historia de Honduras, yo lo que hago es ficción, ¿no? Pero me sirvo de la historia en esta novela para intentar contar esa historia o una parte de esa historia de una manera particular, ¿verdad? Con los recursos de la ficción, obviamente. De algún modo quise representar en un solo libro distintos momentos de la historia de Honduras, ¿sí? Sobre todo a partir de una idea, aquello del concepto de la Banana Republic, que tanto nos endilgan, ¿verdad? Y que probablemente no sepamos de dónde viene. Sabemos o hemos escuchado hablar de un tal Samuel Semrey, sabemos de las bananeras, del Standard Fruit Company, de la influencia que han tenido acá, ¿verdad? Pero en realidad, ¿cuántos libros de historia hemos leído sobre eso? En realidad, ¿qué tanto sabemos sobre eso? Más que pequeños fragmentos que aparecen por ahí y por allá. Entonces yo quería en un solo libro representar algunos de esos momentos importantes en la historia de Honduras que derivaban sobre todo del concepto de la Banana Republic, ¿sí? De hecho, hubo un momento en el que quise titular esta novela Banana Republic, pero lo pensé mejor y vi que como está tan manoseado el concepto, podía confundirse con la marca de ropa, porque hay una marca de ropa, y porque el Banana Republic se le atribuye también a otros países, no solo a Honduras, obviamente, a todos estos países que han tenido la influencia de las bananeras, Ecuador, por ejemplo, Guatemala. Entonces, se les considera república bananera. Entonces, que yo me atribuyera el título de Banana Republic o que me lo tomara para una novela que hablara solo sobre Honduras me parecía no tan, ¿cómo se llama?, conveniente. Entonces, y obviamente el nombre de Anchuria estaba ahí, que era el nombre que O. Henry le había dado a Honduras en su libro, y por eso es que al final decidí titular la novela así, Anchuria. Sí, entonces, quería decir eso porque Anchuria probablemente suene a nada, o no suene a nada. ¿Qué suena Anchuria? ¿Qué es Anchuria? Suena ancho, pero ¿qué tiene que ver con lo ancho? ¿O qué? Entonces, creo que era necesaria esa breve explicación para que
supiéramos de dónde viene este título curioso, ¿verdad? Que quizás suene un poco seco, pero que cuando conocemos el trasfondo, ¿verdad? Quizás nos resulte más interesante. La primera casualidad les dije, ¿verdad? Que tenía que ver con el hecho de que apareció ese libro en traducción de un hondureño, de Jorge Federico Travieso. Y entonces yo lo leí fascinado, ¿verdad? Y luego la otra coincidencia es que, bueno, nuestro hijo mayor nació en Nueva Orleans y desde el 2011 nosotros viajamos por lo menos cada 2 años a Nueva Orleans. Y cuando yo me puse a investigar sobre O. Henry, que estuvo 6 meses escondiéndose y trabajando con nombre ficticio en Nueva Orleans, cuando me puse a investigar sobre Samuel Semurray, que puso una oficina con un socio en Nueva Orleans antes de venirse a Honduras, cuando me puse a investigar sobre Lee Christmas, supe que vivió en Nueva Orleans, que trabajó en Nueva Orleans y que cerca de ahí extraía un tren y que de allá se vino para acá a trabajar. Cuando me puse a investigar sobre Guy Moloney, que fue un tipo que fue incluso director de la policía en Honduras, que vivió en Nueva Orleans también. Cuando investigué sobre Manuel Bonilla, que era el presidente que había sido derrocado y al que Semurray se trajo de regreso en un barco llamado Hornet, que está representado en la portada del libro, para hacer una revolución aquí en 1910, supe que todos ellos venían de Nueva Orleans. Entonces me puse a investigar más sobre Nueva Orleans, y cuando me puse a investigar más sobre Nueva Orleans, encontré lugares de Nueva Orleans que iban a servirme para mi ficción, pero que yo ya conocía, sin saber que me iban a servir para la ficción. Yo ya había conocido la casa de Samuel Semurray, por ejemplo. Yo ya había caminado por Massing Street, que es una calle de un distrito que en aquellos tiempos se llamaba Storyville, que era una zona de prostitución tolerada. Después en los años de la Primera Guerra Mundial, por ahí se volvió famosa esa zona porque era zona donde llegaban muchos marinos provenientes de todos lados, muchos soldados pasaban por ahí y era una zona de mucha juerga, ¿no? Y esa zona, no había prohibición de la prostitución y de los excesos, ¿verdad? Entonces era una zona muy frecuentada y en un bar, un bar es un eufemismo llamarle bar porque era una especie de prostíbulo, era un salón de estos en donde se tocaba jazz y había prostitución y los hombres llegaban ahí, ¿verdad? A la juerga, ¿verdad? Pues en un lugar de esos se reunieron para conspirar Samuel Semurray, Manuel Bonilla, ¿sí? Que era al que quería traer Semurray de nuevo a Honduras para instalarlo de nuevo en el poder y luego conseguir favores de él, ¿verdad? Como en efecto sucedería. Lee Christmas y Guy Moloney. Se reunieron los 4 en ese lugar. Y recuerdo que cuando empecé a investigar sobre eso y veo dónde es que probablemente se reunieron estos, dije, pero si yo ya he caminado por estas calles, o si yo ya he pasado por ahí, pero si este lugar donde probablemente estuvo la oficina de Semurray, ya pasé por ahí alguna vez, si esta casa ya la conocía, pero, o sea, incluso, y esto fue lo más curioso, la primera vez que fuimos a Nueva Orleans nos metimos a un bar que tenía un toro mecánico. No duré mucho en el toro mecánico, yo creo que tengo el récord de durar menos en el toro mecánico. Me subí al toro mecánico, y recuerdo que cuando me puse a investigar sobre dónde había vivido O. Henry en Nueva Orleans, el nombre y todo eso, busco fotos en internet y resulta que la casa era una casa de hospedaje en donde vivió O. Henry en ese tiempo. Esa casa era la misma casa en donde ahora funciona el bar donde yo me caí del toro. Otra gran casualidad, pues entonces eran muchas casualidades y casi era como que algo me estaba obligando a escribir esto, pues ya la cagan las casualidades, tengo que escribir sobre esto. Entonces me puse a escribir definitivamente y bueno, la novela es la más gruesa que he escrito, es la más extensa, pero es la novela que más rápidamente escribí. O sea, mi anterior novela tardé en la escritura unos 3 años probablemente. En Los días y los muertos, que es la que más se conoce de las que he escrito, esta novela me llevó como 12 años en diferentes momentos. O sea, estaba aprendiendo a escribir. Aquí yo creo que ya medio aprendí y por eso quizás lo hice más rápido. Pero curiosamente es mi novela más ambiciosa, es la novela que más estudio, más lectura, más investigación demandó. Pero es la novela cuya fase de escritura propiamente dicha fue bastante rápida. Y bueno, es el proyecto en el que me he embarcado que más placer me ha dado, porque para mí escribir siempre es un placer. Yo me cago de la risa solito escribiendo, ¿verdad?
aunque no describa situaciones humorísticas, ¿no? Pero me río mucho escribiendo porque me divierte eso, ¿no? Eso de atorarme 4 o 5 horas frente a la computadora solo para escribir 2 parrafitos. Eso me encanta. Es una locura, pero sí funciona, ¿no? Al menos así me funciona a mí. 4 o 5 horas para escribir 2 párrafos. A veces son más. Pero en 2 años creo que logré terminar la novela y luego una fase de revisión que duró ya el año, ¿qué? El año pasado. Ya, se me revuelven las fechas ya. Como esta novela tiene muchas fechas derivadas de la historia, de la investigación que he hecho. Muchas fechas derivadas de la biografía de cada uno de estos personajes, que he tratado de hacerlo en diferentes capítulos en la novela, perfilar una especie de capítulo biográfico sobre estos personajes. Hay muchas citas, algunas partes de la novela suenan a ensayo, probablemente lo sientan así, porque necesitaba crear un contexto para narrar lo que quería narrar. Y hay incluso citas falsas que algunos han ido descubriendo. Aquí hay una que descubrió una, por cierto. Cosas que a veces se hacen así porque convienen al desarrollo de la narración, de la trama, pero que funcionan como guiños, y cuando los lectores los descubren, pues es interesante, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso de mezclar la realidad con la ficción, y esta novela tiene mucho de realidad. Parece incluso, y cualquiera podría leerla y diría que todo lo que está narrado aquí es realidad, porque, claro, tiene muchos personajes históricos, muchos personajes reales, y uno podría asumir perfectamente que todo eso que se narra sobre esos personajes reales es real. Pero a mí lo que me gusta es inventar sobre lo real y mezclar lo real con lo ficticio. Y entrar a ese juego y que los lectores lo vayan descubriendo, para mí también es una especie de juego, ¿no? Espero que ustedes lo disfruten. Quisiera leerles un fragmento de la novela, del capítulo inicial. Y si les parece, luego podemos conversar un poco a partir de comentarios de ustedes, preguntas si tuvieran. Y por ahí nos vamos. ¿Está bueno? Si no hacen la ola, no les creo. Ya no me acuerdo dónde es que había decidido leer. Ah, sí, creo que sí, ya me acuerdo. Vamos a ver. Ya me olvidó. Ah, sí. Bien. Esta es la parte final del capítulo inicial de la novela. Un poquito de contexto sobre los personajes que atraviesan, que cruzan todos los demás relatos, porque la novela está constituida por 5 partes, no me acuerdo cuántas. Y cada una de estas partes está subdividida en otros apartados. Algunos de ellos son muy biográficos, otros son más históricos, otros son más ficcionales. Otro de los capítulos es O. Henry viviendo esos 6 meses en Trujillo y escribiendo el libro de Repollos de Reyes. Y luego hay otras partes que están cruzados por las vidas de 2 personajes historiadores. Uno de ellos, un historiador hondureño, que estaba estudiando un doctorado en Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid. Y el personaje femenino es una mujer historiadora originaria de Nueva Orleans. Se conocen en una biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, y a partir de ahí empiezan también a suceder eso de las coincidencias entre los personajes, más o menos como me fue sucediendo a mí. Y de ellos es que trata este capítulo. Bueno, se encontraron en una biblioteca y decidieron, al final terminaron en un bar, en un bar de Madrid. Muchas cosas ocurrieron después de aquella tarde en el bar de la calle Huertas, pero no tienen más importancia que la derivada del relato que aquella mujer, originaria de Nueva Orleans, con acento español de Madrid y formas caribeñas, fue desgranándome a medida avanzaban las horas y nos internábamos en el devenir de un tiempo sin tiempo, que aún hoy, transcurridos muchos años, me parece extraño y dolorosamente reciente. Ocurrió, por ejemplo, que cuando hubo concluido el relato de su abuela y de su madre, nos quedamos en silencio, dejándonos llenar, quizá, por aquella nota suspendida en el aire, en la que cabían todos los sonidos del bar y de la tarde, único testimonio de que no solo ella y yo estábamos en medio de aquella escena que para el resto del mundo era indiferente,
pero que para mí constituiría el inicio de todo e incluso el inicio de una maldición. Ocurrió que su risa generosa y sus gestos encantadoramente excesivos desaparecieron y solo quedó en ella un silencio parecido a un ángel que vuela. Supe entonces que si algún momento habría para todas esas preguntas que me revoloteaban en la cabeza, era ese, pero comprendí a la vez que si dejaba a un lado esas preguntas y en su lugar aportaba a la escena el gesto adecuado, ganaría lo que para mí era lo más preciado aquella tarde. Extendí mi mano derecha hacia su rostro y acerqué tímidamente mis dedos índice y anular a su mejilla. Ella, cuya mirada sobre la mía era ya una caricia, se dejó tocar inclinando levemente hacia su izquierda el rostro y entrecerrando los ojos, como invitándome a la vehemencia. Y nada hubo entonces que ninguno de los dos no supiera de antemano, pues el beso que nos dimos era todo lo que se requería para comunicar nuestros deseos. Para entonces, el sabor metálico de la moneda debajo de mi lengua había desaparecido. Eso de la moneda tiene que ver con un ritual que ella practicó con el personaje de meterle una moneda debajo de la lengua. Ella tenía sus ramalazos de allá de brujería de Nueva Orleans. Pagamos la cuenta, salimos del bar tomados de la mano y sin que ella preguntara ni yo se lo dijera, bajamos caminando hasta el Paseo del Prado, de ahí a la estación de Atocha hasta llegar al Paseo de las Acacias, donde estaba mi apartamento, junto al río Manzanares, a una cuadra del Puente de Toledo y del Estadio Vicente Calderón, en el que antes jugaba el Atlético de Madrid. No nos dijimos nada durante los 20 minutos que habrá durado el trayecto, tomados de la mano, cruzando calles, apenas nos veíamos de reojo para sonreírnos lo necesario y mantener la fe. Éramos aquella tarde los hijos del deseo y de la incertidumbre, los hijos de una dulce maldición que apenas existía en la conciencia de uno de los dos. Y aunque aquellas manos juntas y aquellas sonrisas cómplices no parecían representar otra cosa que no fuera la unión de nuestros cuerpos en mi cama, así como jamás había imaginado, cuando se produjo el incidente en los ficheros de la biblioteca, lo que sucedería en las horas posteriores en el bar de la calle Huertas, tampoco era capaz, al abrir yo la puerta del apartamento, de hacerme una idea concreta de lo que sucedería a continuación, pues aquella mujer, ya había tenido ocasión de comprobarlo, encarnaba no solo los deseos de cualquier hombre, sino también todos los signos de la incertidumbre y de lo imprevisible. Con los versos de una canción de Sabina rebotando en mi cabeza, abrí entonces la puerta y tuvo que ser ella quien la cerrara, quizá con un tacón, nunca lo supe, porque sus brazos estaban en mi cuello y los míos intentando, nerviosos, no apretar demasiado su cintura. La tarde fue a partir de aquel momento un torbellino, y ella y yo en el centro dimos las vueltas necesarias para que yo al menos quedara completamente enamorado. Desnudos en la cama, a la mañana siguiente, cuando el insolente sol entró por la ventana, ya no éramos los mismos. Yo, porque había ocurrido sin que me lo imaginara lo impensable con ella, y porque ahora que sí podía imaginarlo, me imaginaba a su lado para siempre, y ella, porque como iba a comprobarlo poco después, no parecía pensar en los mismos términos que yo, y mucho menos era capaz de imaginarnos juntos, indócil como era, impredecible y abocada tan solo al discurrir del tiempo sin que nada, un atisbo al futuro, una mirada expectante, interfiriera en ello. No habían sido demasiadas las cervezas de la tarde anterior como para no recordar por qué estábamos ahí, o cómo es que habíamos pasado de buscar libros en el fichero de una biblioteca a tomarnos unas cervezas en un bar y más tarde a practicar el amor sobre mi cama. Pero algo distinto flotaba en el aire, que no era perceptible solo al ver los rayos del sol colándose por la ventana, cuya persiana ninguno tuvo el cuidado de cerrar en algún momento de aquella noche larga, sino porque su risa y sus maneras de esa mañana estaban como atenuadas, como adormecidas todavía. Quizá fue esa la explicación que me di para entender que ella no aceptara desayunar conmigo ahí durante la hora siguiente a la que despertamos y me dijera en cambio que debía irse sin dejar de sonreír, pero ya no con la chispa del día anterior, con su mismo rostro de suaves matices caribeños y su cabello suelto en rizos perfumados, pero sin toda la alegría que yo había supuesto permanente en una mujer como ella. Todavía no me has contado tu historia, le dije, en un último intento de retenerla un poco, cuando se calzaba sus botas hasta las rodillas, dándome la espalda a la orilla de nuestro reciente amor, frente al sol y a la ventana. Pero ella entonces dijo, mirándome a través de sus rizos, mientras se abrochaba la falda, también extendida hasta las rodillas, que otro día sería, porque en ese momento debía irse, se le hacía tarde. Era el año 2002 y ninguno de los dos portaba teléfono, ni yo tenía uno en casa, así que le pregunté si había algún número al que pudiera llamarla o un correo electrónico. Me dedicó, quizá, su última sonrisa, diciéndome que no me preocupara, que ella me encontraría, diciéndome, tal vez, con esas únicas palabras, como una tácita sentencia, que el amor debía ser como una nota suspendida en el aire de los días. Hay algo que sí tendrás que decirme, le dije.
casi al borde de la desesperación. ¿Qué cosa?, preguntó. Tu nombre. No me has dicho tu nombre. Me llamo Lucía Coppola. Soy de Nueva Orleans y nací en 1973, respondió justo antes de darme un beso breve pero sustancioso en la boca. Desconcertado, la vi entonces salir de mi apartamento y desde mi puerta todavía descender por las gradas hacia la planta baja del edificio, y aún después, desde mi balcón, cuando hubo aparecido abajo en la acera, perderse como en la canción de Sabina en el trajín de la mañana, o más bien desaparecer por la esquina más próxima de aquel paseo de las acacias de Madrid. Creí que sería la última vez que la vería. Ahora sé que solo fue el primer instante en que la consideré perdida. Y ahí termina ese capítulo. Les aseguro que escribo mejor de lo que leo. O menos peor. Pues bien, la novela tiene muchas cosas, se dispara hacia múltiples direcciones. Tiene, ya lo notarán, intenciones estéticas que se combinan. Yo creo que hay varios tipos de novela en esta única novela. En una sola novela hay varias formas de escritura. Es algo que me interesa mucho. Me interesa no solamente contar historias, sino hacer algo más con esas historias que se cuentan, ¿sí? Hacer que las historias no solamente fluyan por el interés que puedan generar los acontecimientos, sino también por la forma y por la musiquita que tienen las palabras cuando se cuentan esas historias. Espero que si leen la novela o si ya la están leyendo, si ya la leyeron, noten esas cosas o se detengan un poquito más en ellas. Y si tienen desde ya preguntas o comentarios, curiosidades que quieran saciar ahorita, este es el momento. Jairo. Ya en ese incluye investigación. Lo que investigué también, pues, antes con la curiosidad. Gracias. Pues probablemente haya empezado a investigar algunas cosas desde 2017, 2018. Y a partir de ahí, hasta 2020 más o menos. Excelente historia. O sea, ya de las... La historia se mueve por diferentes épocas. Primero, digamos, están los años en que O. Henry vivió en Honduras, en 1896 y 1897. Está, por ejemplo, el año 1910 es muy importante porque es el año en que vienen Samurai, Manuel Bonilla, Lee Christmas y Goy Moloney en el Hornet a hacer la revolución a Honduras, y eso es en diciembre de 1910. Están todos esos primeros años de la constitución de la bananera, ¿verdad? Y su influencia en Honduras están esbozados de alguna manera ahí. Se habla un poco del contexto de los hermanos Macaro en La Ceiba, por ejemplo, la influencia que ellos tuvieron también. Incluso hay una parte en que se evocan los años de posteriores a la abolición de la esclavitud en la zona esta caribeña. Luego avanza un poco más, salta, por ejemplo, a los años de Samuel Semurray, sus últimos años de vida. Se sitúa también sobre los años en que vivió cada uno de estos personajes. Manuel Bonilla, por ejemplo, Manuel Bonilla, Lee Christmas, todos estos, los años de O. Henry, porque se reconstruye al modo de una biografía las vidas de estos personajes. E incluso llegamos al presente con una historia más contemporánea que tiene que ver con esos dos personajes sobre los que leí ahorita. Y hay incluso un capítulo en el que se alude al golpe de Estado, aunque no se nombra el golpe de Estado, pero es obviamente el golpe de Estado, ya lo notarán. Y ya verán por qué tiene que ver con toda esta trama bananera y todo este asunto de Anchuria. Entonces se mueve por diferentes épocas y diferentes contextos también. So then he was becoming a por rebellion and on the trudio. Estaba ahí and obviamente me imaginé this is the old puppet. Y antes en donde es. No sabía. Es the best. Tal vez porque O. Henry vivió, por ejemplo, en un rancho de Houston. Hubo un tiempo estaba muy joven, que él tenía problemas respiratorios. Él trabajaba en la farmacia de un tío en Greensboro, por ahí se llama.
Y entonces un cliente de la farmacia, que era médico, lo veía toser y le dijo que tenía que cuidarse eso. Y el clima de ahí, de la ciudad en donde vivía, no le favorecía y le recomendó que se fuera a vivir una temporada a un lugar más caluroso. Entonces se fue a vivir a un rancho de Texas, a trabajar ahí. Ahí conoció a muchos mexicanos que trabajaban en ese rancho e incluso ahí aprendió a hablar español. O sea, cuando vino a Trujillo, medio masticaba el español. O sea, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Tal vez. Sí, sí. Sí, sí, tal vez. Y a eso remite al principio. Sí. Yo te estaba preguntando de si caballero de Fasan es qué cosa tan nada ese personaje que hizo que saliera corriendo la por señorita Coppola. O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, esa es mi curiosidad, pero sé que no me puede contar. Sí. Pero estuvo muy interesante. Gracias. El personaje, ya lo notarán ustedes, es un personaje que siempre, bueno, como se menciona en el fragmento que leí, es un personaje que invita siempre a la incertidumbre. O sea, es un personaje que deja en duda todo, incluso cuando le cuenta, cuando se van al bar a tomar las cervezas, le cuenta casi toda la historia de su abuela y casi toda la historia de su madre. Y su propia historia no se la cuenta, o sea, le pregunta, todavía me falta conocer tu historia, pero lo deja en duda. Y cuando le dice, bueno, y para volver a ver, no, yo te voy a encontrar, le dice, yo te voy a... Así lo deja, o sea, lo deja picadísimo. Entonces, incluso él considera al final que esa era la última vez que la vería. Por eso dice, y fue el primer instante en que la consideré perdida, ¿sí? Porque la iba a considerar perdida en otros momentos de su vida, más adelante. Sí. Buenas noches, Joanny. Bueno, antes que todo, avisándoles a todos que esta presentación va a estar disponible en micrófono abierto, ¿verdad? Soy colaboradora con Carlos en nuestro canal de YouTube. Así que... Y perdón, que entre los agradecimientos iniciales, obviamente, había que incluir a micrófono abierto, Carlos y ustedes, por supuesto. Gracias, y van a poder compartirla con quienes se la perdieron esta noche. Hoy sí, después del anuncio y de los comerciales, Giovanni, usted es conocido por su novela Los días y los muertos y Las noches en la casa del sol naciente, la cual recomiendo profundamente, me encantó, es una de mis historias favoritas. Black es uno de mis personajes favoritos. Y quisiera saber, desde la experiencia del escritor, ¿cuán diferente es escribir novela negra o policíaca y dar este salto a la ficción histórica? ¿Qué sintió? ¿Cuál fue esa experiencia? Pues precisamente para saberlo es que quise hacerlo. Porque de hecho a mí no me gusta, digamos, pensar que soy de un tipo de escritor, del que escribe cierto tipo de cosas. O sea, digamos, no me gustaría que alguien pensara, aquel es el que escribe sobre estas cosas. O sea, digamos, en algún momento tuve un interés particular por escribir novela que se pareciera un poco al género negro. Y hice ese de Los días y los muertos. Y cuando sentí que había un personaje ahí, el que se podía aprovechar más, pues se me ocurrió escribir una segunda novela con el mismo personaje. Aunque no estuviera tan conectada con la otra, pero sí recupera un poco el ambiente, ¿no? De la San Pedro Sula y de la Honduras así negra y violenta. Y probablemente hay una tercera más adelante. Sí, hay algunas cosas medio escritas ahí, quizá. Pero no es mi intención quedarme ahí o regodearme en ese género. Es un género que me satisface mucho, me divierte mucho como lector, digamos. Es un género muy entretenido, pero que me parecía muy conveniente para narrar la Honduras contemporánea, esta Honduras violenta y corrupta en la que vivimos, ¿verdad? Y estas cosas, esta Honduras es la que vemos en los periódicos, pero no tenemos en la ficción, no teníamos. Así lo pensaba yo, entonces me ocurrió que debía escribir ficciones para reflejar un poco eso. Cuando agoto la intención en algo, quiero pasar a otra cosa. Y yo siempre había querido escribir una novela que no fuera enteramente producto de la imaginación, sino que tuviera que ver mucho con trabajo de investigación, de lectura. Y yo disfruté enormemente esto, o sea, investigar. O sea, yo tengo una libreta llena, que esa libreta me gusta verla porque está toda así, incluso la forré con tape después porque estaba toda raída, toda...
y está llena de datos y esos datos se van corrigiendo y se van tachando, hasta diagramas, hice un montón de cosas. Y me gustaba eso, ir encontrando datos, y cuando encontraba datos los conectaba con otros datos. Entonces la labor de investigación me dio un placer enorme, ¿verdad? Y luego la escritura fue bastante fluida, porque tomaba muchos datos. Recuerdo yo que Hansi iba leyendo en inglés y me iba, a veces, mira, escucha esto, me leía así en voz alta, entonces yo iba tomando notas, espérate, léeme de nuevo eso, de esa parte, traducime eso, le decía, y yo tomaba algunos datos, ¿verdad? Que luego relacionaba con otros datos y con otras cosas que había leído en un artículo o otro libro, y me gustaba ir trazando esas correspondencias. Entonces, la experiencia fue fascinante, ya les digo, ¿verdad? Para mí escribir es un placer, y el proceso de la escritura es lo que más placer me da, no tanto la redacción, sino el proceso en el que uno se mete para llevar a cabo un proyecto que deba tener coherencia, que deba tener verosimilitud, que resulte interesante, que además esté bien escrito. O sea, embarcarme en el proyecto, eso es algo muy estimulante para mí. Tengo ahí 2 novelas empezadas, bueno, y escribí otra novela que es una novela de autoficción, que es totalmente distinto a esto. Y la primera novelita que escribí es una novelita en la que quise tirarle riata al asunto de la alienación religiosa. Nada que ver con esto tampoco. Entonces me voy moviendo entre géneros, y en la primera era como una novela más humorística, bien jodedora. Y mientras que esta es una novela más seria, ¿verdad? Más, aparentemente más seria. Entonces, y ando con unas ganas de escribir una novela medio distópica, la tengo ahí encaminada, pero hay ciertas cosas que son recurrentes ya en todos los libros y que probablemente se vayan a notar en algún momento si llego a escribir más, ¿verdad? Pero sí me voy moviendo, me gusta moverme, tengo ganas de escribir una novela de terror en algún momento, por ejemplo, quiero probarme con eso. Me he puesto a comprar novelas de terror, a buscar información sobre eso, a nutrirme un poco más de eso para ver si en algún momento sale el asunto. Me he puesto a investigar sobre la distopía también, para ver si en algún momento ya me pongo en serio a desarrollar esto. Tengo algunas cosas por ahí. Pero sí, lo que me gusta es eso, probarme en diferentes campos, contra diferentes adversarios, porque para mí escribir es un reto siempre. Y mientras escribo intento saber qué es lo que escribo, pues. Escribir es intentar saber qué escribiríamos en el caso de que escribiéramos. Algo así dijo Marguerite Duras. Más o menos es lo que hago. Giovanni, y viajaste a Trujillo. Cuéntanos si realmente te quisiste sentir en ese ambiente, ¿verdad? Obviamente nutrido por la imaginación, que pudo haber experimentado Henry. Y si también detectaste una probable localización, ubicación donde pudo haber estado o permanecido O. Henry. Y lo otro, pues, si no sé si en tu investigación te encontraste con información de algún periodista de la época, alguna reseña de algún escritor de la estadía de O. Henry en Honduras. A ver, que nos comentes. Vea que es una buena pregunta y bien interesante, porque en Trujillo yo solo he estado durante unos 15 minutos de mi vida. 15 minutos. Sí, es todo lo que he estado en toda mi vida. Solo una vez he ido a Trujillo. 15 minutos estuve ahí. A Nueva Orleans he ido bastante, ¿verdad? En Madrid solo estuve una vez y casi no conocí Madrid porque una tormenta hijeputa que cayó desde que llegué. Que quería irme caminando al hotel y por eso, o sea, conseguí un hotel cerquita de Atocha, que es donde llegué, ¿verdad? En el tren. Y quería irme caminando, pero no pude ni siquiera caminar porque la tormenta no me dejaba. Entonces tuve que pagar un taxi para que me llevara al hotel. Del hotel me fueron a traer para la cosa a la que iba, que era un premiecito que gané por ahí. Y de ahí nos metimos a un barco antiguo y de ahí al hotel. Y yo, después de eso, quise salir y lloviendo igual. El siguiente día me levanté temprano para ver si había dejado de llover y ir a conocer Madrid porque pensaba quedarme ese día. No conocí Madrid porque no dejó de llover ni a las 11 de la mañana y decidí largarme. Eso es todo lo que estuve en Madrid, pero ahí se narra bastante, se habla sobre Madrid y son todos esos espacios y el apartamento de ahí por el río Manzanares y todo eso, pero ya sabes, ¿verdad? Es investigación, imaginación, el resto y por ahí va la cosa.
respecto a lo que se decía sobre O. Henry, o lo que pudo haberse escrito en aquella época sobre O. Henry, muy poco. O. Henry, cuando llegó a Estados Unidos, que tuvo que volver porque su esposa estaba muy grave, podía morir en cualquier momento, él decidió volver y lo dejaron ver a su esposa, pero él era consciente de que iba a quedar preso, pues estuvo preso. Cuando salió, pues se dedicó a escribir para periódicos, casi como crónicas, esbozos sobre la ciudad en Nueva York. Pero Henry no era tan conocido, y cuando publicó su primer libro fue en 1904, después de estar preso, y en Honduras había estado en 1896. Y ese libro que hablaba sobre Honduras, pues tampoco generó gran curiosidad sobre Honduras, ¿sí? En aquella época estaba muy de moda aquel asunto del destino manifiesto del que hablan los gringos, ¿verdad? Que los gringos estaban predestinados para conquistar el mundo y hacerse los amos y señores de cualquier lugar al que llegaran. Es lo que sucedió con Samurai, por ejemplo, es lo que sucedió con Lee Christmas, con Bologna y todos estos mercenarios que venían acá a hacer fortuna y a hacerse un nombre. De hecho, ellos sí eran muy reseñados en los periódicos. Sobre Lee Christmas o Moloney se escribía en los periódicos, aquel vuelve a Honduras, dice, a participar en la revolución, y se hablaba como grandes hazañas, y a lo que venían aquí a estos era a joder y a ganar dinero. Pero sobre O. Henry, con relación a Honduras, no hubo, o no encontré al menos demasiado. Encontré una reseñita sobre el libro de Repollos de Reyes. Alguien hablaba del libro en términos así medianamente despectivos. Decía, no, es un libro que en realidad no suscita demasiado interés, pero si no hubiera sido Henry, que le daban el crédito de ser un maestro de la escritura, O. Henry, si no hubiera sido por las manos prodigiosas de O. Henry, el libro podría haber sido cualquier cosa, pero él hace que sea un libro interesante, finalmente, dice. Y yo rescato un poco un fragmento de eso en una nota al pie, ahí, curiosamente, porque me pareció muy interesante, ¿no? Que aludieran a Honduras también y eso. Pero en aquella época no se habló mucho de O. Henry respecto a Honduras. Por eso es que casi no se sabe nada de O. Henry en Honduras. No, para nada. Lo único que sabemos es lo que dice Ol Jennings en su libro sobre O. Henry, que dice que conoció a O. Henry en la casa esa que servía. De hecho, lo confundió con el cónsul de Estados Unidos, porque estaba O. Henry con la pierna cruzada, vestido de blanco, porque era un dandy el tipo, vaya, sí, va, con una botella de whisky y un vaso, una mesita en el porche de la casa. Y cuando aparece el Jennings ahí, ¿verdad? Que andaba con sed porque estaban bebiendo un whisky malo, dice, acaban de llegar, andaban todos empolvados y todo, viendo qué hacían. Vio a O. Henry, lo vio así todo elegante, se le acercó y O. Henry, él dice que O. Henry pudo haber captado que aquel tenía cierto interés en acercársele por el whisky. Entonces lo invitó a beber y se sentaron y de ahí se fueron a una cantina. Eso lo cuenta Jennings. Y eso es todo. Y por eso es que sabemos que podría ser ficción también, ¿no? Pero por eso es que sabemos que O. Henry estaba viviendo en la casa que era o fungía como consulado de Estados Unidos. Y algunas cosas más se cuentan sobre eso que me permitieron a mí recrear un poco la atmósfera de aquel momento. Ese libro fue muy importante. Pero no hay prácticamente información así fehaciente sobre O. Henry en Trujillo. Y eso es lo que me parecía más curioso y mucho más interesante. Y por eso me dieron muchas ganas de escribir sobre eso, precisamente. Rellenar lo que en la historia no había podido consignar. Rellenar ese vacío en la historia. Otro dato más, hubo un hotel en Puerto Cortés, en donde ahí estuvo Lee Christmas. Se sabe que estuvo Lee Christmas en algún momento. Se movía ahí entre Choloma y Cortés, Lee Christmas. Su amigo Guy Moloney llega años después, en 1925, al bar de ese hotel a echarse unos sopapos de whisky para recordar a su amigo y para pagar una deuda que supuestamente dejó Lee Christmas ahí. El hotel tampoco existe ahora, pero lo busqué en internet, lo ubiqué muy bien y era es muy interesante porque está ahí a la orilla de la línea férrea, en la parte esa que le llaman el Triángulo. Ahí estaba, incluso encontré una foto del hotel, muy interesante. Eso me permitió recrear el hotel, recrear ese momento, por lo menos ese espacio en 1925. Y muchas de estas cosas que son recreadas en la novela tienen que ver con investigación en internet o en libros o lecturas de otros libros que ni siquiera estaban en español, ¿sí? Porque la historia hondureña no ha sido muy generosa en eso,
De hecho, la historia bananera nuestra está muy dispersa. Ah, sí, que eso, digamos, ese contexto se alude mucho en la novela porque es muy interesante que por como parte de los convenios que tenían las bananeras con los gobiernos, ¿verdad? Las bananeras se comprometían a construir el ferrocarril que iba a cruzar el país, ¿verdad? Y lo que construyeran eran pedacitos que les permitían a ellos transportar el banano de aquí hasta allá. Y después dejaban aquello sin construir, ¿verdad? Por eso encontramos pedacitos, ¿verdad? Y nunca lo terminaron, el ferrocarril interoceánico, ¿verdad? Y que debía llegar hasta allá al sur. Y entonces así, por ejemplo, se movía Lee Christmas, conduciendo en pedacitos de aquí desde Villanueva hasta allá a Cortés. Y ese contexto se recoge de manera fragmentaria también en la novela, pero sí he tratado de recoger un poco, de recrear un poco esa época y ese contexto que tiene que ver mucho con cuestiones políticas. Pero sí, en Trujillo no estuve 15 minutos. Aunque en la novela hay un capítulo en el que narro un viaje con la familia Trujillo y del que vuelvo ya tardecito, cerrando los ojos ahí. Sí. Bueno, me llamó la atención que cuando empezaste a comentar ahí ese personaje de O. Henry, ya lo había escuchado yo en esta revista que publica Julio Escoto que se llama Imaginación. Creo que la conoce, una revista histórico y tira también de literatura. Y le comentaba a Emi, amiga, que yo ahorita vengo a hacer un mandado y yo siempre vengo al banco y siempre cuando voy o a un lugar donde voy a hacer filas, siempre ando una revista, un libro y casualmente ando esa revista de Julio. Es otra casualidad, mira. Y qué casualidad, le digo. Y habla, ¿verdad? Ahí está. Imperialismo de O. Henry y habla de la República Bananera y ahí empieza a hablar. ¿Verdad que ya no lo tengo? Debería prestarme. De esto. Me llama la atención eso. Y otra cosa, otro dato curioso que yo lo relaciono con lo que vos estás relatando, de que estos personajes estadounidenses, estos gringos que vinieron acá a finales del siglo XX, XXI, ¿verdad? 19 y 20. Eran bandidos prácticamente, ¿verdad? Por imagínate, estatus social, o sea, ahora le llamamos mercenarios, en el tiempo le llamaban exploradores o cazafortunas o ¿cómo le llamaban? Tenía un nombre. Nos hacían ver, y hablo porque como es extranjero y a veces inclusive mucho, eso está incrustado de nosotros, que solo porque miramos a un extranjero creemos que es como que es realmente un sinvergüenza, un pícaro. Y esta gente, así era, este había quebrado un banco, no sé qué, comenzamos a ver, y el otro había chocado con un tren de andar huyendo. Bueno, de Henry quiero defender a Henry, yo no me creo todo. Sí, también. No le echamos la culpa. Pero hay otro dato curioso que ellos, digo yo, pero estos a pesar de todo que eran pícaros, ¿verdad? Pero eran un poco cultivados, ¿no? Porque escribían los jodidos. Sí, el otro. El caso de Eugeni es muy curioso. Era asaltatrenes y asaltabancos. O sea, hacía explotar trenes y bancos. Y dice que una vez asaltó un banco, dice, solo consiguieron como $1.50, algo así. No tenía mierda de acá. Eran como bandidos. Tan malos para asaltar bancos que mejor se dedicó a huir y a escribir después. Bandidos cultivados y vinieron acá. Pero bueno, dejaron eso ahí. Y de ahí, quizás el resultado de lo que yo sí he leído bastante de cuestiones de la historia de Honduras, ¿va? Diferentes autores, de historiadores. Y que esta gente, mira lo que vos decís, que se reunieron ellos tres, con el otro no me acuerdo quién más, con Manuel Bonilla. Sí. Y ustedes bien saben el resultado de lo que pasó aquí en Honduras cuando Manuel Bonilla asume la presidencia de aquí, los estragos que hizo con esas concesiones, pero a diestra y siniestra, que hicieron con estas compañías bananeras. Y en ese caso él que se alía con la gente que era nacionalista, ¿va? Porque después él funda el Partido Nacional, aunque él venía del Partido Liberal, Manuel Bonilla. Y el resultado del desfalco y todas las picardías de saqueo que hicieron acá en el país. Entonces yo también te quiero hacer ese comentario. En algún momento, algún capítulo de la novela, vos ahí metés o introducís esa situación de eso que hicieron esta gente, bueno, en este caso Manuel Bonilla, ¿va? Aliado con estos. En cuanto a la, ¿cómo se llama? A la historia, pero negra, esa página negra que escribieron y siendo este individuo presidente de la República. No sé si en algún momento de la novela lo... Mira que uno de mis propósitos era, igual que como hago con lo del golpe de Estado, que me propuse escribir toda una parte sobre el golpe de Estado sin mencionar el golpe de Estado. O sea,
Es más o menos parecido a lo que quise hacer también con estos personajes. Yo no quiero como novelista ser alguien que juzgue. Yo no tengo por qué juzgar a los personajes. De hecho, la historia ya lo juzgó, ¿sí? Y a mí me interesaba de estos personajes históricos explorar su faceta más humana. O sea, identificarlos a ellos como personas, como seres de carne y hueso, pues, y no como esos mitos de la historia. De ese modo, por ejemplo, me investigué mucho sobre la enfermedad de Manuel Bonilla, del momento en que murió, y quise representarlo ahí, tirado en la cama y sufriendo por la enfermedad. Quise representarlo ahí y toda su gente, quise verlo ahí después de que lo restituyeron porque le habían dado golpe, ¿no? Y Samurai se lo trajo de nuevo. Quise verlo también allá en el prostíbulo. Quise verlo sufriendo un poco el desprecio que le prodigaba a Policarpo, por ejemplo, o quise verlo sufriendo por su enfermedad. Quise verlo en esos momentos, igual que veo a Ali Christmas en su faceta de alcohólico, sufriendo por la desintegración de su familia, producto de su desorden vital, ¿verdad? El tipo era desordenadísimo, era un tipo que dilapidaba lo poquito que ganaba, se lo comía en mujeres y en bebidas. Por eso lo dejó la mujer, lo dejaron sus hijos. Entonces quise explorar un poco al ser humano que había para que la historia luego lo identificara así. Lo mismo hice con Guy Moloney, por eso hablo un poco de cuando cuando participaron en ciertas guerras, cuando participaron en ciertas batallas. Los pongo a hablar, los pongo no solamente a participar en hechos que ya conocemos todos, porque ese era mi objetivo, no contar la historia que todo el mundo conoce, sino tratar de contar lo que hay detrás de la historia, de cómo se produce eso que después reconocemos como historia. Entonces, de Manuel Bonilla sabemos todo, cualquiera lo sabe, aunque no haya leído historia, cualquiera ha escuchado hablar de Manuel Bonilla, pero no me proponía narrar eso que todo el mundo sabe de Manuel Bonilla, porque ¿qué sentido tiene? Ya la historia lo hizo. Entonces en la ficción me interesaba observar al personaje Bonilla como una persona, ¿sí? Igual que con los otros personajes. A Samurai lo pongo a temblar porque tenía Parkinson en sus últimos años, pues entonces me causó curiosidad imaginarlo. Cuando me lo imaginé, pensar que a él le llamaban el pulpo porque era capaz de apropiarse de todo, ¿sí? Así le llamaban a Samurai, el pulpo. O sea, con sus manos largas apropiaba de todo, pero es curioso que en sus últimos años de vida temblaba por el Parkinson. Entonces yo lo pongo incluso a ser incapaz de sostener un vaso con agua. Entonces, explorar esas paradojas que tienen que ver más con lo humano es lo que me interesaba. Y eso es lo que hago en la novela. Entonces, no aparece, digamos, ni los narradores, ni la novela misma como juez de los personajes que en ella intervienen. Aparecen como observadores nada más. Y son los lectores los que sabrán después cómo abordar esa faceta de esos personajes. Esa parte de esos personajes. Sí. Me he encontrado en algunas ocasiones ahí en internet, es de lo que llaman la novela enciclopédica. Así han llamado ahora de Pynchon, de Joyce, de Foster Wallace. ¿Esta llegaría a tener esa nomenclatura o no llega? Es más... Tal vez en el sentido de que tiene muchos datos. Hay muchos datos, fechas que, como les digo, tengo una libreta llena con datos y flechas y todas, conexiones y todo. Y había que tener la cabeza bien fresca por eso escribo por las mañanas con toda la cabeza fresca. Vaya en la tarde ando como zombie. Y con tantas fechas y tantas cosas que era importante consignar para narrar ciertas cosas, pues sí, tiende un poco hay un capítulo, sobre todo el segundo creo que es, que contiene más información histórica, pero llamarla a la novela enciclopédica o algo así, o una tendencia hacia eso, no. Lo que pasa es que tiene una tendencia más ensayística, al menos en esa parte, y en esa tendencia hay mucha incorporación de datos históricos y de nombres que tienen que ver con una situación, con la historia real de Honduras, ¿no? En ese sentido, resulta hasta cierto punto abrumador, creo yo, pero es que la historia de Honduras es así de abrumador. Ustedes se ponen a repasar la historia de Honduras y van a notar cambios exagerados de un momento a otro. Situaciones políticas que hacían que el país cambiara y se le diera vuelta un montón de cosas en cada momento. Y a veces de manera insólita, pues. Entonces, repasar la historia, si querían narrar ciertas cosas, implicaba
apuntar un montón de datos que eran necesarios situarlos para plantear el contexto, ¿no? Pero no creo que deba observarse la novela de esa manera, que obviamente sería hasta un halago si acaso se lo atribuyeran a esa novela, puesto que tendría un afán quizá de la incorporación con la incorporación de esos datos, un afán de erudición que por supuesto no tengo yo, no soy ningún erudito, ningún conocedor de la historia. He conocido de la historia de Honduras lo necesario para poder narrar algunos hechos en esta novela, y por lo tanto incluso pongo una advertencia al principio que la novela contiene muchos datos, mucha información, pero que si algunos de esos datos son inexactos, que le atribuyan esos errores al autor, y no por supuesto no a las fuentes. Se lo atribuyen al autor. Cualquier error deliberado o no, porque hay errores deliberados también para abonar a la ficción, tienen que ser atribuidos a mí como autor, por supuesto. Sí. Vamos a cobrarle doble. Me recuerda un poco a la novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta, que igual es una novela histórica, pero mezclada con ficción y demás. Y también el autor habla de que viajó al Congo, no sé si también por 15 minutos, como usted va solamente 15 minutos, pero esa pregunta de él me pareció muy interesante, porque sí, a veces uno conoce los lugares porque ha leído mucho sobre ellos, que me imagino que es su caso con Trujillo, y a veces el autor tiene que viajar para poder encontrar realmente lo que necesita. Sí. Y luego, hablando de coincidencias, me encanta porque por razones de docencia necesito aprender más sobre historia de Honduras, y por razones de familiares necesito ir a Nueva Orleans. Entonces creo que necesito leer la novela. Eso me parece muy interesante y me encanta que lo disfrute tanto. Sí, gracias. Por eso. Sí, me sirvió mucho haber caminado bastante por las calles de Nueva Orleans. Eso, por supuesto, me sirvió mucho para recrear muchas escenas. Hay muchos encuentros. Bueno, debo decir, como yo creo que ya lo había mencionado, pero hay un personaje que soy yo, ¿no? Que está en la novela, que funge de alguna manera como una especie de investigador que ata los cabos y hace que los personajes se junten, se encuentren y reordena ciertas cosas, que soy yo caminando por Nueva Orleans y con los personajes estos, que pueden ser verdaderos o ficticios. Algunos nombres han sido cambiados para no afectar a las personas reales, pero entonces sí me sirvió mucho conocer Nueva Orleans, por lo menos haber transitado algunas de esas calles, haber entrado a algunos lugares, porque eso me permitió describir con mayor precisión. Y aunque mi afán, y miren, se los digo desde a mí, yo detesto las novelas descriptivas, porque las novelas descriptivas son las novelas decimonónicas, ¿verdad? O sea, son las grandes novelas. Por ejemplo, Madame Bovary es una novela del siglo XIX muy descriptiva, es rica, por supuesto, es un clásico y eso, pero en este tiempo, cuando encuentro novelas excesivamente descriptivas, yo las detesto, las tiro. Yo soy más de describir la mentalidad del personaje, las reflexiones, describir hechos, pero no tanto físicamente a un personaje. Detesto eso. Incluso en la novela van a notar que hay algunas observaciones respecto a eso. La descripción de este personaje femenino, por ejemplo, o la descripción de la bibliotecaria de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, pero responde a una necesidad en la trama, ¿no? La descripción es, incluso hay cierto comentario irónico respecto a eso de las descripciones ahí. Pero obviamente si uno ha estado en un lugar, eso le permite describir con mayor precisión o captar la esencia de esos lugares con mayor precisión. A mí, yo no me considero un autor muy imaginativo. Yo suelo escribir ficción a partir de cosas que conozco, cosas que he visto, cosas que he escuchado, cosas que he leído, cosas que he vivido, ¿sí? Entonces que luego al trabajarlas en la ficción, de tanto ficcionalizarlo, aquello queda como real, un 1% respecto al 99% de ficción, ¿verdad? Pero sí, muchas veces parto de escenas, de cosas que yo he conocido, de personajes reales que he conocido, que luego voy transformando para que se conviertan en ficción. Siempre va a ser útil, por supuesto, pero no es absolutamente necesario. Sí. Sí. Gracias. Qué suerte. Él fue. Había escuchado de alguien que había disfrutado novela. Él fue. Más que todo la parte porque mencionas que no es muy descriptivo, que detecta. Pero yo sí disfruté la parte de la descripción de todo el centro de San Pedro. No, sí. Entonces iba ligado a las preguntas de ellos dos, ya que mencionó de que no
para mí no conoce Trujillo porque en 15 minutos Trujillo es muy hermoso Sí, claro. para que en 15 minutos no haber ido. Entonces mi pregunta es, ¿cómo Giovanni busca atrapar a un lector con Anchuria? Buena pregunta porque porque uno no sabe cómo va a lograrlo, pues uno desarrolla maña, ¿va? O sea, uno trata de afinar un estilo, de desarrollar ciertas mañas, digamos, que cree uno que podrían captar la atención de los lectores, pero obviamente es difícil pensar en esa masa amorfa que es el público, ¿verdad? O los posibles lectores, porque todos son distintos. Entonces, ¿cómo saber llegarles a todos? O sea, es imposible. Entonces, al final lo que hago es tratar de ser fiel a lo que yo soy como lector. O sea, me gustaría esto a mí como lector, pienso en eso, ¿verdad? Entonces, si a mí me gusta como el lector que soy, yo me lanzo. Ya si no les gustan los lectores es cuestión de ellos. Soy egoísta en ese sentido, pero es que no puede uno pretender gustarle al público, o no puede uno estar pensando en el público cuando escribe porque va a fracasar. Entonces, a lo que puede aspirar uno es que a lo que uno escriba, de alguna manera conecte de distinto modo con distintos lectores. Algunos sentirán que el libro les gusta por una cosa, otros sentirán que les gusta por otra cosa. A todos podrá llegarles de algún modo distinto. Pero yo creo que si uno es fiel a sí mismo, a su idea de la literatura, a su idea de cómo debe escribir, o a qué debe aspirar cuando escriba, a qué intenciones debe apostarle. Si uno es fiel a eso, pues el producto lo notarán los lectores que es un producto auténtico, no es una impostura en el sentido amplio de la palabra, ¿verdad? O sea, yo no pretendo escribir para gustar, pretendo escribir para gustarme yo, en todo caso. Creo que de esa manera, buscando una autenticidad o buscando ser fiel a mí mismo como lector, básicamente es como creo que respeto a los lectores. O sea, me doy mi respeto a los lectores, pues. O sea, no voy a pretender caerles bien porque sería engañarlos. O sea, primero quiero caerme bien a mí como escritor, como lector, obviamente. ¿Sí? Seguimos platicando, nos echamos una cerveza. O nos echamos las cervezas y seguimos platicando. ¿Ah? Suena más interesante que la novela. Creo que es el segundo autor, ¿verdad? Que toca el tema propiamente de Anchuria, ¿verdad? Porque tengo entendido que Jorge Federico Travieso hizo un ensayo, ¿verdad? Sí, que el ensayo es por ahí, con el 2016, por ahí. Sí. No sé si a otro autor hondureño lo ha tocado específicamente. Pues yo sé que se han escrito articulitos, pero es lo que se dice en todas partes sobre O. Henry y Honduras, sobre O. Henry y la Banana Republic. Casi los mismos, son lugares comunes ya, pues, o sea, que sabemos que O. Henry vivió 6 meses en Honduras, que lo de Banana Republic viene por él, porque ahí lo menciona como eso, una Banana Republic, esta pequeña marítima república bananera y de ahí viene el término. Y sobre eso es que le han dado vuelta algunos articulistas y él he encontrado artículos en La Tribuna. Creo que Juan Ramón Martínez una vez escribió algo sobre eso y después 2 o 3 personas más. Pero es lo que se dice en cualquier nota que aparezca en cualquier lugar, en cualquier país sobre O. Henry y Honduras. En Wikipedia van a encontrar eso mismo, pues entonces no había sido desarrollado el tema, creo yo. Y Jorge Federico Travieso sí lo hizo, obviamente investigó mucho. Yo estuve hablando con él. Y entonces cuando hablaba con él sobre esto, él me decía, mira, tenés que leerte este nombre, si ya lo tengo aquí, ya lo repasé, ya lo tengo. Y yo le decía a otro y él también lo tenía, pues entonces obviamente llegamos a las mismas fuentes, pues él encontró esos libros que eran las fuentes necesarias para poder conocer un poco más o lo mínimo que podía conocerse sobre O. Henry y Honduras. Y yo, si alguien busca eso, pues va a llegar a esas mismas fuentes. Entonces, de ahí yo creo que nadie más lo diga eso. Sí. Hay fresco también, así que no arruguen la cara por la cerveza, ¿verdad? Y hay boquitas.
que trajo, sí, que en la librería de Guacamaya, sí, ¿verdad, Vicky? O no, mejor les digo que vamos a buscar bañadas. Fuera. Hay una pregunta o comentario. Bueno. Aquí hay. Yo en realidad no es respecto al libro. Le tengo envidia porque yo no escribo, ni mucho menos. Y no tengo mucha envidia. No soy muy aburrido a veces. No soy del área de las letras, más bien soy del área de los números, pero me encanta leer. Y mi preocupación siempre es, porque trabajo en la universidad y trabajo con jóvenes que están recién entrando a la universidad, pero yo no veo que ellos lean. Entonces a mí me preocupa eso, me gustaría saber qué podemos hacer, cómo podemos, o qué pueden hacer ustedes, o nosotros, todos, para incentivar a los jóvenes a leer. Y otra cosa también, uno quisiera comprar todos los libros del mundo, yo quisiera llevarme todos los libros de aquí, pero los precios a veces no le permiten a uno comprar tantos. Sí. Pero sí me preocupa la lectura con los jóvenes, ¿qué podemos hacer en ese sentido? Sí. Nosotros vivimos en un país en el que aquí la lectura es una cuestión de gente rara, ¿va? O sea, los que leemos somos raros, o sea, sí. Y eso es así, es una cuestión cultural. De hecho, un amigo dice que el hondureño no solo no lee, sino que como que le cae mal el que lee. O sea, ya caemos mal por leer, si no me dice, lo leemos feo, pues. Es bien raro eso, bien feo. Y eso es muy del hondureño, eso, o sea, ya empiezan a criticarlo, a juzgarlo, uno va perdiendo el tiempo en vez de estar haciendo algo importante o algo que, o sea, exactamente es estar en el teléfono. Pero como no podemos desde nuestras particularidades, ¿verdad?, cambiar el mundo, o sea, lo único que podemos aspirar a hacer es tratar de cambiar ese pedacito, ¿verdad? Digamos, cosas como lo que hace Guacamaya, ofrecer este espacio para poder venir aquí a conversar sobre libros, ya es ganancia, ya es una pequeña batalla ganada en la gran guerra, ¿verdad? Desafortunadamente en el país no hay suficientes instancias de formación literaria, digamos. Más allá de las universidades, que la única que tiene un perfil más orientado hacia la investigación en literatura es la autónoma. La pedagógica tiene un perfil pedagógico. Después no hay instancias de formación en literatura, por lo tanto los lectores en Honduras nos formamos por nuestra cuenta, ¿sí? De hecho yo me formé como lector por mi cuenta, llegué a la carrera y la carrera me dio cierto orden en cuanto a cómo debía leer, a conocer mejor y comparar cosas, pero en realidad todos llegamos a ser lectores por casualidad casi. Yo recuerdo que mi papá era sastre y mi papá después de su jornada abría la gavetita de la máquina así y sacaba unas novelitas que tenía como enrolladas, porque la gavetita era así delgada y la novelita era más ancha, entonces las enrollaba para meterla en la gaveta, entonces se ponía a leer junto a la ventana y yo lo miraba y ese es el primer recuerdo que tengo yo de alguien leyendo. Sin embargo, en mi casa nunca hubo libros, probablemente los únicos libros que había eran los que mi papá leía y tenía en la gavetita pero nunca hubo libros. Es casi milagroso que yo haya terminado leyendo, pues. Tenía unos amigos a los que visitaba y el abuelo de ellos tenía una pequeña biblioteca y yo mientras los esperaba a ellos, porque levantaban bien tarde los cabrones, y yo los esperaba en la sala y me ponía a curiosear con los libros y así. Y todos llegamos a los libros por casualidad. Y es un acto casi milagroso ese, pues, que lleguemos a los libros por casualidad y que además nos quedemos con los libros. No que los robemos, ¿verdad? Que nos quedemos en conexión con los libros, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué hay que hacer? Creo yo. Yo creo que es importante que hagamos cada vez más crecer un poquito lo que ya tenemos. Digamos, sé que Guacamaya quiere expandirse. Esperemos y los animamos y ojalá les vaya bien porque quieren tener un espacio más grande, dicen, ojalá, y celebraremos igual con más cervezas ese día, ¿no? Pero en Tegucigalpa hay más espacio, les decía al principio, aquí en San Pedro no los hay. O sea, a mí no se me ocurre más que el Museo de Antropología, el Centro Cultural San Pedrano y aquí. Ya está. Entonces, si tenemos más espacios para eso, obviamente el efecto se va a multiplicar. Yo he notado con mucha alegría que ahora hay muchos clubes de lectura en el país. Y esto es un fenómeno, pero que a mí me ha sorprendido bastante porque yo hace 5 o 6 años yo no había de ninguno. Y ahora sé que hay un montón. ¿Cuántos hay? ¿Les dice? ¿Tienen algún dato ahí sobre eso? En 8.
Sí, pero yo sé que he escuchado, no sé, el otro día alguien dijo que había como más de 300 o algo así en el país y es increíble, pues. Entonces a veces es que no nos conocemos. Pero ¿y por qué no nos conocemos? Porque no hay no hay puntos de encuentro como este, ¿sí? Decidimos organizar hace 2 años una feria de libro en San Pedro, porque aquí nunca había feria de libro. Puta, qué lástima. San Pedro es una ciudad que merece ya una cuestión como esa y no la tiene, pues. San Pedro merece más espacios culturales y casi no los tiene. Entonces, si no los tiene, hagámoslo. Construyámoslo, reunámonos, juntémonos, hagamos algo, pues. Entonces, alguna pequeña cosita podemos ir haciendo que crezca poco a poco, pero creo que los puntos de encuentro, los encuentros como en esta ocasión, o el que puede propiciar la Feria del Libro una vez al año, si se multiplicaran, si se volvieran más frecuentes, obviamente el fenómeno sería mucho más creciente, ¿sí? Se ampliaría más y podría ir cambiando un poco más la cosa, y los jóvenes se tienen que ir acercando porque encuentran en esto otra posibilidad de pertenencia. Sí, los jóvenes buscan siempre pertenecer a algo y cuando no encuentran un norte pertenecen a la peor brutada que encuentren más a mano. Entonces, los libros le dan un sentido de pertenencia. La gente que está en los clubes de lectura sienten eso, los clubes como eso, un club, un grupo en el que conviven con otras personas con intereses comunes. Y claro, si podemos multiplicar esta célula, ¿verdad?, en el país, eso podría propiciar que la onda se vaya expandiendo más. Desde la carrera de letras hacemos algún trabajo en ese sentido, pero no es suficiente. La verdad es que se necesitan más espacios en donde el efecto se vaya multiplicando, ¿sí? Entonces, tal vez en la casa, en el barrio, si encontramos a alguien más, juntémonos, hablemos del libro una vez, con el pretexto de un café o de una cervecita, juntémonos y hablemos del libro ese que por casualidad leímos. Tal vez de ahí surge otro club de lectura, otra instancia, otro centro cultural, otra librería y la competencia, Guacamaya. Sí. Yo creo que hay que ir, eso es un lugar común ya, pero es muy cierto, o sea, es un lugar común porque es muy cierto, que si intentamos cambiar el pedacito en el que vivimos, si intentamos mejorarlo, pues imaginemos a 100 personas intentando mejorar su pedacito, pues son 100 pedacitos que van mejorando, y en algún momento se interceptarán, pues. ¿Sí? Esperanza, fe, quizá. Vamos a beber esta. Ahí van a preguntarse. Buenas noches. Bueno, mi pregunta va un poquito orientada a lo que ella mencionó. Como una persona que se le inculcó el amor a la literatura desde antes de aprender a leer, lo primero que yo quise ser fue escritora. Y recuerdo que cuando se lo comenté... Qué suerte que terminaste solo como lectora. Recuerdo que cuando se lo comenté a mi mamá, ella me dijo como... Ay, mi amor, aquí en Honduras te vas a morir de hambre como escritora. Ahora como adulta, con una carrera completamente opuesta a la literatura, me doy cuenta que aquí con cualquier profesión uno se puede morir de hambre. O sea, lo que me dijera tu papá, yo te doy razón, ¿no? Entonces, mi pregunta es como, o sea, si hay algún joven que, digamos, todavía está a tiempo de formar una carrera como escritor aquí en Honduras, ¿qué consejo le daría? Sí, que cambie de opinión. Sí. No, la verdad es que no quiero competencia. Yo creo que tenés mucha razón en lo que acabas de decir, porque ya sabemos, para que aquí las cosas funcionan políticamente y después de pegar afiches, si no, no funcionan. Entonces, es difícil en este país abrirse campo, abrirse paso, ¿verdad? A mí me preguntan que cómo estudiando letras, y bueno, yo tampoco es que ni aspiro a ser rico, pero sí aspiro a tener estabilidad económica, a que mi familia esté bien, ¿verdad? Y afortunadamente tengo un trabajo en la universidad que es la que mejor paga en el país y eso me sirve para vivir y me da un poquito de tiempito en la mañana cuando no tengo hijos de 2 años para escribir. Y entonces yo soy un tipo con suerte, creo yo, sí. Pero imagínate aquí más gente apostándole a estudiar letras o a convertirse en escritores, ¿verdad? Es bien difícil porque lo primero que hay que pensar, y yo es lo que les recomiendo a los jóvenes cuando preguntan, es que antes de intentar ser escritores, pues hay que intentar ser buenos lectores. Y eso es difícil de asimilar.
a mí algunas personas se me han acercado que yo tengo algunos poemas y te los puedo mostrar, o te he escrito algunos cuentos, ¿no? Y dicen, ¿me vas a dar tu opinión? Bueno, pero es que yo a veces soy bien ácido cuando doy opiniones. Le digo, mira que yo soy mejor lector de lo que escribo, que escritor, pues. Entonces, como lector, digo que soy muy bueno. Como escritor no lo sé, pero como lector soy muy bueno. Les dije que te voy a dar una opinión. Entonces, cuando les digo y cuando les recomiendo algunas cosas, pero es que mira, si querés desarrollar esto, necesitas haber leído esto primero y necesitar leer esto y después practicar esto y hacer esto. Y entonces se sienten abrumados cuando les digo todo lo que se requiere para llegar a desarrollar las habilidades para escribir. Y mejor tiran la toalla, porque es lógico, pues puta, tanto tiempo voy a perder yo en esta mierda que al final no me va a dar nada. O sea, y es muy sensato ese razonamiento, pues entonces tiran la toalla y se dedican a otra cosa, a perder el tiempo en otra cosa. Pero sí, es que eso es algo muy difícil de asimilar, de entender, que para desarrollar habilidades en la literatura hay que leer muchísimo y hay que gastarse las pestañas leyendo mucho y hay que gastarse la mano y las pestañas escribiendo mucho y tirando a la basura. O sea, hay gente que cree que lo primero que escriba debe publicarlo, bueno, porque lo terminó y no es así, pues. O sea, hay que tirar a la basura 5 novelas antes de publicar la primera. Lo que pasa es que a la gente le cuesta entender eso. Se tiran a lanzar la primera, aunque no la hayan terminado. O sea, es bien difícil pensar en todo lo que se requiere para lograr hacer algo medianamente bueno, pues. Entonces, si le planteas ese panorama a cualquier joven, dice, nah, puta, mejor me dedico a hacerme youtuber, pues. Sí, es lógico, es más fácil. Hago pisto, lo que sea, pues. O influencer, vaya, esas cosas, sí. Entonces, es bien jodido. Y si yo lo he hecho, ha sido por puro empecinamiento. Yo te dije, te tiró la puerta a tu mamá porque a mí me tiraron la puerta cuando les dije, me voy a cambiar de carrera. Yo estudié administración y ya estaba por terminar. Y les dije, no, pues esta mierda no me sirve, no me gusta. Yo detesto ponerme corbata, detesto estar en el aire acondicionado todo el día en una oficina. Y a mí lo que me gusta es otra cosa. ¿Y qué te gusta? Las letras y eso, ¿qué? Y ya intentaba explicarle, ni me entendieron. Entonces me tiraron la puerta de mi papá, decepcionadísimo de mí. Y tenía razón. Por suerte no me morí de hambre. Sí. Yo creo que cuando uno se esfuerza y es auténtico en lo que hace y de verdad se esfuerza y se propone hacer lo que hace, uno se abre campo como sea, incluso en países como este. Porque yo cuando no trabajaba en la universidad, la escritura me sirvió, por ejemplo, para trabajar en el periodismo. Y hice mejor periodismo que muchos periodistas con título. Pero eso me lo enseñó leer. O sea, aprendí a leer y como aprendí a leer, escribía bien. Y escribía mejor que gente que decía que se suponía que debía hacerlo mejor que yo. Entonces, ahí me fui abriendo campo. Siempre hice cosas, siempre gané billete haciéndole trabajos literarios a estudiantes de La Salle, por ejemplo. Gradué generaciones enteras de estudiantes en La Salle. Tenían que presentar 50 trabajos a un profesor y yo hacía 45 cada año, versiones distintas. Y a cada uno le doblaba la nuca, ¿va? 500 pesos a unos 700, según cuánto tiempo necesitaba para presentar el trabajo, le cobraba más. Hasta en eso hacía pisto. Imagínate, ¿quién dice que va a hacer pisto escribiendo cosas? Pero puede uno, pues. Entonces, si uno se empecina en hacer las cosas, pues lo consigue. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, sí.